Muy buenas tardes, noches. No necesariamente, creo que, no sé si me están viendo. No te están viendo a ti. Voy. Ahora sí me están viendo a mí. Todo feo aquí. Muy buenas noches a todos, o buenas tardes, noches. Vamos a iniciar nuestra semana de 3 días, afortunadamente. En lo que se refiere al tiempo cuaresmal, en esta primera semana del tiempo litúrgico de la Cuaresma, y como había comentado ayer, quisiera hacer la reflexión con la invitación que hace su santidad el Papa Francisco con este mensaje dado al inicio del año, que intitula él como la ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Creo que sería conveniente, como es la costumbre, que es la ascesis, que es la cuaresma, porque un camino y porque sinodal, para que vayamos no solamente conociendo el lenguaje, sino también conociendo nuestro vocabulario ya un poco más incluyente de las tareas o de los aspectos que se manejan en la vida del cristiano, concretamente el católico. Bien, entendemos por ascesis la unión buscando la perfección en lo espiritual. Un hombre ascético es un hombre que también toma su tiempo para tomar el crecimiento, tomar la limpieza, tomar la purificación, tomar el deseo de mejorar su aspecto espiritual a través también de lo corpóreo. Esa ascesis es la conjunción de lo material con lo espiritual. Cuando entonces hablamos de la ascesis cuaresmal, estamos hablando del tiempo propicio para prepararnos interior y exteriormente durante este tiempo que no es nuevo. Cuaresma, 40 días, Jesús pasó 40 días en el desierto, el pueblo pasado 40 años antes de ser liberado por Yahvé. El 40 es un tiempo o un número en la Kabbalah judaica muy importante, que significa una nueva oportunidad, una nueva vida. Entonces, la Cuaresma tiene que ser un tiempo donde lo corpóreo con lo espiritual hagamos un caminar hacia precisamente lo que dice caminar hacia una sinodalidad. La sinodalidad, hoy invitada mucho, no solamente por el Papa, sino también aquí en la Arquidiócesis de México, nos habla de un lenguaje con nueva metodología, nos habla con un sentido comunitario, nos hace ir en una iglesia. Nuevamente voy a reiterar esto, y esto tiene que ser la prioridad donde ojalá ustedes lleguen a comprometerse, independientemente si pertenecen a algún grupo apostólico, a la iglesia en salida. Hoy las exigencias del mundo nos piden nuevas formas, no tan solo de una catequesis que vaya llena de conceptos, sino un verdadero compromiso con el ser humano, que empieza entonces por el ejemplo a sensibilizar tantos corazones, tantas realidades llenas de injusticia en el mundo, que el cristiano, o mejor dicho, que en el cristiano encuentre, en primer lugar, comprensión.
misericordia, piedad, que encuentre el hombre que viene a nuestro encuentro o el hombre al cual vamos al encuentro en sus ámbitos comunes, no un conjunto de vademecum, o sea, un vademecum, perdón, que quiere decir la respuesta. Te sientes mal, esas oraciones que de repente reza el salmo tanto, reza, espérame, es una buena, es un buen recetario de un estado anímico, pero el estado anímico puede permanecer o puede ser cambiante. El hombre necesita hoy ser escuchado, el hombre necesita, también nosotros necesitamos ser escuchados por Dios y escuchar a Dios a través de la participación del hermano que me rodea. A veces necesito escucharlo en el silencio porque no concuerda muchas veces el activismo con lo que verdaderamente Dios quiere. No estoy en contra tampoco de las personas que hacen muchas actividades en favor del encuentro, pero a lo mejor si haces un alto y preguntas si esto es lo que verdaderamente tu hermano necesita, habrá que modificar algunas acciones. Hay un principio en una frase muy cierta. Mucho ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Entonces, también debemos tomar nuestros tiempos. Jesús pasó 40 días y 40 noches en un desierto. Es decir, no había nada más que el encuentro con el Padre. No había nada más, y no porque se excluyera, sino precisamente para incluirse de la mejor manera, Él tuvo que hacer ese retiro, como lo tenemos que hacer nosotros, de la realidad que a veces nos envuelve y nos preocupan tantas cosas, creyendo que resolviendo por lo menos una de 6 ya hicimos el día. No estamos en cuestión de estadísticas y de resultados. Debemos de pensar en la calidez con que nuestro encuentro con el hermano a través de esa misericordia y ese perdón de Dios me hace cercano al hermano. La cercanía no es que yo esté viviendo su vida. La cercanía supone oración, empatía, incluso un sacrificio, hacer alguna cosa sagrada para Él. Sacro facere. Permite entonces que mientras yo, como decía la lectura de hoy, Señor, ¿cuándo no te dimos de beber? Pues cuando lo hiciste con el más insignificante. A eso se refiere la sinodalidad. Entonces, si de por sí esta es la esencia del cristiano, mucho más razón ahora en este tiempo cuaresmal. El próximo domingo nos encontraremos con un texto que nos llama precisamente, y de esto parte su santidad, a esta reflexión. Queridos hermanos y hermanas, señala el Papa, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como sinópticos, el más teológico es el de Juan, hablo de Mateo, Marcos y Lucas, sinópticos por la sinopsis, porque presentan textos muy semejantes. Concuerdan dentro de todo este aspecto al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús. Acontecimiento donde vemos la respuesta cuando el Señor da a los discípulos esta transfiguración, cuando ellos manifiestan la incomprensión ante la pregunta: ¿quién es Él? El único que contesta sí, ya lo sé, es Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que el Mesías, otros que Elías. Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios. Así lo reconoce. De hecho,
poco tiempo antes se había producido un enfrentamiento de Jesús con Pedro. Enfrentamiento no quiere decir golpes, que señala lo siguiente: tras profesar la fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Rechaza el anuncio de la pasión y de la cruz. Tú eres Jesús, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Ah, sí, el Hijo de Dios va a ser juzgado, el Hijo de Dios va a ser Lo voy a leer el domingo, nada más que no traigo la Biblia aquí, para que ustedes vayan desarrollándose. Si me pasan mi Biblia, está aquí en mi oficina, por favor. ¿O traes el misal para no correr tan rápido? Entonces voy a leer el misal del próximo domingo. Fíjense el desarrollo. Pero lo quisiera tomar desde el punto anterior, por eso que hiciera la Biblia. Es una Biblia verde, se me olvidó traérmela ahorita. Bien. En este momento es toda una pedagogía, es todo un caminar, que entendamos las etapas, que entendamos que no todo está dicho y hecho en un solo momento, porque así no salen bien las cosas. Y entonces vamos a determinar este aspecto. Voy al capítulo número 16 de San Mateo. Gracias. Mateo 16. Dice lo siguiente: voy a leer desde el capítulo 16. Se acercaron los fariseos y saduceos, dos corrientes, una la ley y otra la trascendencia. ¿Por qué hablo de esto como importancia? Si estamos buscando un camino ascético, resulta que la ley nos dice una cosa para hombres, los fariseos, y los saduceos que no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué el fariseo? Reitero, por la ley. La ley es para los hombres. El saduceo es el aspecto espiritual. Los dos corrientes le preguntan o se acercan para tentarlo y que les muestre una señal del cielo. Dice Jesús en el versículo 2: al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana dicen, hoy seguro llueve porque el cielo está rojo oscuro. Saben distinguir el aspecto del cielo y no distinguen las señales de los tiempos. Cuando habla de las señales de los tiempos, habla de algo que los fariseos y saduceos deben de entender, porque son judíos. La concreción que hace en el texto es muy importante. Le está hablando, independientemente de la corriente legal y espiritual, aún no creyendo en la resurrección, le habla al hombre. Y le dice, por muy espiritual que seas, aunque no creas en la resurrección, o aún creyendo solamente que la ley tiene su valor, yo te digo que tú distingues los signos de la madre naturaleza, como es un sol, cuando va a llover y cuando no va a llover. Pero fíjense lo que les dice. Pero el signo de los tiempos, o sea, la presencia de alguien que fue bautizado
por un precursor, el cual les anunció que el Hijo de Dios debía de bautizarse, eso que es un signo de los tiempos, ustedes no lo creen, no lo saben interpretar, no lo saben descubrir. Esta generación perversa y adúltera reclama una señal. Parece que no ha cambiado ni los años ni nada. Porque, reitero, cuando el agua nos está llegando aquí es cuando queremos señales del Dios en el que decimos creer, pero al que nunca nos acercamos. Como si llegara con una vara mágica y si cumpliera lo que necesitamos en ese momento, ahora sí creo. Eso no ayuda para transformar la fe. Con todo respeto, si no hay una convicción seria de dejar algo que te va a hacer daño, no hagas promesas en Cuaresma. ¿Por qué? Porque el tiempo de Cuaresma, que son solo 40 días, vas a dejar tus costumbres que han perdurado durante toda la vida. Es lo mismo que cuando tomas vacaciones, porque todo el tiempo es trabajo. Tomas 20 o 30 días de vacaciones, pero vuelves a lo mismo. Pero estás en el trabajo, estás en la vacación y estás pensando cuando regreses a trabajar si vas a encontrar el mismo lugar o ya te lo quitaron, porque ante la demanda del trabajo, entonces ni descansas, ni trabajas, ni nada. Así nos pasa en la misma situación de la fe. Y entonces, continúo, no se les va a dar una señal más que la de Jonás. Pues se quedaron igual. Porque no entendieron que la señal de Jonás no es que estuviera dentro de la panza de una ballena, sino el hecho de la resurrección. Cuando el hombre se sitúa solamente en lo lastimoso, en lo que es triste, padecimiento, dolor, ¿cómo decírselos para que no se enojen? Que la vida del cristiano es una continua negación a la felicidad. Porque así se les ve la cara cuando vienen a misa y cuando salen peor. Véanse la cara un día, nadie sale contento, nadie sale dándole gracias a Dios, nadie sale saludando al otro, cada quien agarra su camino. Ya pasó. No trasciende lo que se acaba de vivir. Van a pensar que estoy loco o van a pensar que estoy loca. Bueno, ya todos saben que estás loca, pero no por otra consideración, sino por lo que verdaderamente vale la pena. Y ante esta circunstancia, les dice nada más esa señal, porque continúa. Los dejó y se fue. Jesús no responde en lo que ellos quieren, a veces con una claridad, porque Jesús supone que entonces, como todos hombres entendidos, letrados, saben de lo que está hablando. Si ustedes recuerdan, hay un texto que dice: gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque todas estas cosas se las has mostrado solamente a aquellos que son simples y sencillos de corazón, y la has guardado a todo aquel que se cree poderoso.
Las parábolas, en un término literario, son ejemplos de la vida que todos podemos entender. Reitero, la parábola es un género literario dado por Jesús, donde con ejemplos del diario vivir entiendes la presencia de Dios. Al atravesar a la otra orilla, es decir, los dejamos y nos vamos, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo, con los mismos elementos, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. No eran panaderos, no eran tahoneros, no eran reposteros, no hacían galletas, ni flanes, ni torta, pasteles de zanahoria. No está hablando de eso. Está hablando de un elemento que hace crecer la masa, pero dice, cuídense de la levadura, por lo que ustedes oyen de ley y nada de espiritual, porque creen que lo espiritual todo está aquí y no está en la vida eterna. Cuídense de esa levadura, porque los hace crecer, pero en lo que no es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes se sabrán toda la ley, los saduceos les darán vida espiritual, pero les dirán la vida se acaba aquí. Entonces los están mal alimentando. Ustedes ponen un pan, lo compran calientito y si no se lo consumen nada más tardar al día siguiente se empieza a hacer duro por la misma levadura. Y después de que se hace duro le sale un moho, un hongo, que lo hace después incomible. ¿De qué sirvió la primera elaboración y la vista por fuera cuando un elemento que lo hizo crecer también lo puede echar a perder? Yo no soy pastelero, ubíquense. Ellos comentaban, se refiere a que no hemos traído pan. Ya ven, este Jesús le está hablando de una cosa y esto se entiende en otra. ¿Será porque no le encendimos la vela? Esas son las manifestaciones de la fe que tenemos muchas veces. ¿Será porque no damos mucha limosna? ¿Será porque nos dejamos de ir y ahorita Dios se está desquitando con nosotros? ¿Será porque mi hermana no se casó? ¿Será? Haces el análisis racional pero negativo. Porque no le cumpliste a Dios, valga la expresión, como los fariseos, como el saduceo, lo espiritual y lo humano, parece ser que Dios se desquita contigo para que te acuerdes de él. Dios no necesita, de una vez se los voy a decir y me van a excomulgar, o me voy a excomulgar yo solo, pero se los tengo que decir, aunque les pese. Dios no necesita de ninguno de nosotros para ser Dios. Así es que no se crea un nicho. Ay, yo creo en Dios. Pues qué bueno, hasta el diablo cree en él, ya se los he dicho, y le tiene miedo. Entonces nosotros no engrandecemos a Dios, Cayendo en cuenta de lo que venían comentando los suyos, Jesús les dijo, ¿qué comentan? Hombres de poca fe. Jesús da un paso adelantado. Ustedes estamos hablando de ciertas cosas y ustedes me salen con otra. Cuando lo que les estoy a ustedes enseñando
a través de la llamada de atención al otro, no llegan a comprender. ¿Acaso no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No se acuerdan de los 5,000 panes para los 5,000 y cuántos canastos sobraron? ¿O de los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas sobraron? Y ¡chin! Les vuelve a dar en el orgullo. Y no se dan cuenta que no me refería a los panes. Aléjense de la levadura de los fariseos y saduceos. Les reitera la misma frase. Entonces entendieron que no hablaba de cuidarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. ¿A quién enseña mal, Hay quien aprende que en un retiro, con todo respeto a todas las asociaciones, yo conozco muchas asociaciones o muchos movimientos de iglesia y qué bonita labor hacen. Pero no porque sea donde se encontró al Señor, ya tenga la salvación. Ni el mismo Pablo se convirtió de la noche a la mañana. ¿Qué esperamos nosotros decir? ¿Ya soy converso? No, la conversión es todo un proceso. La conversión se habla de este caminar y nosotros tenemos que convertirnos día a día. A ustedes no les costará mucho trabajo, mis bellas damitas. Ustedes se convierten así de rápido, pero volando de brujas a princesas y de princesas a reinas y de reinas a esclavas, de esclavas a maestras, de maestras a cuidadoras, de cuidadoras a enfermeras, de enfermeras a planchadoras, de planchadoras a... Todo lo hacen ustedes. ¿Y cómo lo cantan? 13, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, precursor, el mayor profeta antes de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Profeta el anterior, pero no es más que Jesucristo. Otros que es Elías, el gran profeta que fue elevado al cielo. Jeremías, el jovencito que empezó y tenía miedo de hablar. Algunos de otros de los profetas, pero no llegan a decir quién eres. Él les dijo: y ustedes, ya es más concreto, ya se cerró el círculo. ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí va. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, nadie humano, sino mi Padre, el Espíritu, que está en el cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esto voy a usar no la primacía que acabo de escuchar un afroamericano, no, ni afroamericano, bueno, sí es afroamericano, pero porque está en América Latina, que esa piedrita le quiso decir: tú no eres nada. No, pedazo, se ve que no ha estudiado ni griego ni nada el pobrecito. Si le dice tú eres Pedro, no es la piedra angular. Hay de piedras a rocas, está la piedra angular. Y la piedra angular de la iglesia es Jesucristo.
pero tú debes de tener y sostener esto. Entonces le dijo, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que no malinterprete el pastorcito esto, construiré mi eclesía. Como no estudian griego, la palabra eclesía que les he dicho que significa comunidad, lo interpretan como la iglesia verdadera, la que cada uno de ellos inventa. Entonces, 2000 años de la iglesia que Cristo fundó con nosotros, la iglesia incluso cristiana de Lutero, la iglesia anglicana de Calvino y todos ellos, esas iglesias también se las pasan por el arco del triunfo, porque ya nació una verdadera interpretación. Espero que no le haya hablado el Espíritu Santo a estos pastores y entonces sí nos lleve a nosotros y ya nos haya condenado. Y todavía sí, porque, bueno, conozco católicas que sí ya han condenado. Se vuelven diosas, condenan a la gente y sobre todo al prójimo. Sí, hasta los hijos los condenan. Pero bueno, estaba hablando yo de otra cosa. Construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. Aquí viene esta significación espiritual. Y lo veíamos ayer. Todo ser humano es materia y es espíritu. Lo que no muere es el alma. Ella es la que debe de perseverar precisamente de lo que habla el Señor. Vino a salvarte de perder su gloria. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No está hablando de la iglesia terrestre, está hablando de la iglesia celeste, porque aquí lo ratifica. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Humano, espiritual. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ver, padrecito, si usted dijo, no es padrecito, usted pastorcito, si dijo que está sacado del contexto, entonces dígame dónde va a meter este texto, porque continúa, no es punto y aparte o punto final, Señor. Lea usted bien, dígale a sus maestros o como les digan allá, que les enseñen a leer. Entonces les ordenó que no dijera a nadie que él era el Mesías. Esta palabra de Mesías estaba inspirada desde el Antiguo Testamento. El ungido, el Salvador, el Emanuel, etc. Esta fue la labor de todos los profetas mayores y menores de anunciar con esperanza la llegada del Salvador. A partir de entonces, versículo 21, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, no porque tome la costumbre de que no tiene nada que hacer. Jerusalén es el lugar santo. Pero fíjense, esto es lo incomprensible para nosotros, empezando de la cabeza que es Pedro. Padecer mucho por causa de los ancianos, no de los viejos, aunque aquí estaría muy bien el dicho, pero no lo vayan a aplicar. No son los viejos de edad, porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. No, por eso dije que no lo fueran a aplicar, sino porque la ancianidad, muchos de ellos se convertían en consejeros.
Ellos eran quienes evaluaban las acciones por las costumbres. Los sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Y todos nos quedamos, por desgracia, con que se muera el tercer día. La profesión que hace Jesús reconocida como misterio pascual, habla del padecimiento, pero habla de la esperanza. Y no es porque la esperanza muera al último, ni se vayan con la canción de piedad. Esperanza inútil. No. La esperanza de volver a la casa del Padre y conocer la gloria es el sentido de la victoria y es el sentido de la victoria sobre la muerte espiritual. De aquí que ahí va la respuesta, ahí va el Pedro otra vez. ¡Ay, Pedro! Pedro se lo lleva aparte, así como, ven, te voy a decir un secreto, como le hacen ustedes que ya están acostumbradas al chisme. Ven, para que nadie nos oiga. Pedro se lo lleva aparte. Pedro se lo lleva aparte. Y se puso a reprender al maestro. Dios no lo permita, Señor. No te sucederá tal cosa. Jesús se vuelve a Pedro y le dice, aléjate, Satanás. Pero ¿por qué me dices así si yo no quiero que padezcas, ni que sufras, ni que te maten? Si no pasa eso, no resucito. Claro, eso lo entendemos nosotros ahorita, pero ¿cómo se lo contesta Jesús? ¿Quieres hacerme caer? Otra tentación. Piensas como todo hombre, pero no como Dios. Y entonces ahí nos pone una reprimenda a todos. Seguimos pensando más en lo humano que en lo divino que tenemos. Jesús le dice a los discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. ¡Ey! Eso no es humillación. Ojo, negarse a sí mismo es... precisamente por eso hay una vocación. El sábado les hablaba a las catequistas sobre la vocación o el sentido de la vocación en cualquiera de los estilos de vida que nos propone la santificación. Pero ponía yo el ejemplo más claro y preciso con el matrimonio. Ay, perdón, yo me estoy meneando y casi me acuesto y no sé si me sigan o no me sigan cuando me hago para atrás. Ya llegó la técnica. Me ve sufrir y no hace nada. Como me muevo para todos lados, perdón, entonces hasta ahorita me di cuenta que no me veían. A ver, ¿cuál es mi mejor? No, mi mejor ángulo, me están viendo a mí. Está bien así, ¿verdad? Ya ven. Está viendo a todos. ¿Estoy viendo a todos? No tenía que estar viéndome yo así. Uy, pues ya, pero vamos a regresarnos desde el principio. Buenas noches, colaboración. No. Ya ves. Te lo juro que yo la tenía así. Y me dijeron, así no se ve. Ay, a ver. Ya. Bueno. Por lo menos me oyeron, aunque no me hayan visto mejor. Yo no tengo nada que me vean, es mejor que me oigan. Porque luego perturban su mente. Dicen porque se personalizó el demonio en este. Bien, continúa entonces.
Y hoy lo hemos visto a través también de las bienaventuranzas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida, por mí, la conservará. Y hace la gran pregunta que nos hacemos todos los días, o que deberíamos, hacernos todos los días, si nos decimos cristianos. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Es lícito, es justo que el Señor me dé la gracia de poder elevar mi poder adquisitivo y estar en mejor situación. Sí, cuando no pisas la dignidad de los demás. Sí, cuando eres un hombre justo. Sí, cuando trabajas honestamente. Eso no es una cosa contra otra. Por favor, no está peleada una cosa con la otra. Lo que te está tratando de aquí de decir también el Señor, dice, y voy a explicarlo un poco más como el autor. La sentencia sobre la necesidad de cargar la cruz y entregar la vida siempre lo pone en relieve. Ojo con esta palabra. La fidelidad total en el seguimiento implica frecuentemente dificultades y hasta persecuciones. Levánteme la mano el que alguna vez haya sido perseguido por causa de Cristo. No perseguido, pero sí. No. Yo dije persecución, no inventemos lo que no estoy diciendo. Y sin embargo ponemos nuestras condiciones en reuniones. Hablemos de todo, menos de religión. Pues que tu Señor no es tan bueno como para que hables de Él. Ay, es que ya sabes que al fin, y otra, que es una vieja metiche, porque esto lo hablan las mujeres, los hombres hablan de otras cosas también poco trascendentes. Las mujeres hablan y yo no sé dónde tomaron catequesis o si vinieron aquí con el padre Ángel o no sé qué, pero sacan una frase inquisitoria. Es que todas las religiones llevan a lo mismo. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo esa mentira? Dice, pues usted dijo que el padre Ángel no. Yo hablaba de otro ángel y de otro padre. Si esa frase a ustedes les hace evitar aparentemente conflictos, nada más recuerden el evangelio de hoy, porque me viste sediento, me viste hambriento, y no hiciste caso. ¿Cuándo, Señor? Cuando me negaste a través de lo que yo he hecho en tu vida. No te las está cantando porque no es mujer. Sí, porque las mujeres cantan hasta desafinado, pero cantan todo. Los mejores años de mi vida, mi fidelidad, mi amor, me hiciste perder, mi confianza, mi todo. Hasta mis callos me sacaste infame de venir a caminar contigo. Nada más falta que les pasen los violines y se los toquen. Y continúo. Aceptar el discipulado cristiano sin condiciones, con todas las implicaciones que lleva consigo, es cargar con la cruz. Somos los discípulos de un hombre ajusticiado en una cruz. Todavía ni la subimos ni la cargamos y ya estamos de chillones.
Ahora sí, como dicen los bravucones, para eso me gustabas. Pues no, que muy, güey. No se pase de listo. Bueno, no puedo decir cómo le. No se pase de listo, güey. Así le voy a decir yo a alguien que esté así. No se pase de listo con el maese, güey. A ver, crucifíquese por todos. Si es tan chido usted acá, sáquele punto. Ah, ya me está saliendo el código postal. Para que vean que no nada más soy fresa. Durante mucho tiempo, muchas corrientes ascéticas han entendido la negación de sí mismo como una especie de combate contra los deseos del individuo. Hay extremos. Vamos a ver qué pasa con esto. La negación de sí mismo debe leerse en la clave iluminadora de la cruz. Pero la cruz de la que habló Jesús tiene una dimensión más redentora y solidaria. Se trata de la cruz de la injusticia, de la miseria, de la exclusión de los sistemas sociales, de todos los tiempos que imponen a las personas más débiles. Esa es la cruz. Lean nuevamente el Evangelio de hoy. A nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta tener un poco más allá de sí, nadie tiene tiempo para ver un enfermo, nadie tiene tiempo para no sé cuántas cosas, aunque me pase 2 horas en una enorme fila, por no decir cola, para entrar a un espectáculo que dura 2 horas, que cuesta 500 pesos, pero que voy a estar brincando y sacando todo lo que traigo porque es muy buena terapia para mis nervios. Y vinieron los tigres del norte que parecían del sur. ¿Y los viste? Pues es que había varios precios. Me tocó hasta atrás, pero hasta allá se oía bonito. Ay, hijo, te están hablando en la cara, te está hablando Jesús y no lo oyes. ¿Qué quieres que le pongamos como el mechón al padre, así como el que canta ahí, una tejana o qué, güey, botas o qué? Porque te fuiste nada más por lo que sentiste. Aquí está claro cuál es la cruz que debemos de cargar. Y reitero, se habla de las obras de misericordia. El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces, subrayen, capítulo 16, versículo 27, dice completo: entonces pagará a cada uno según su conducta. No es amenaza. Porque me van a decir, ya nos amenaza, güey. No que muy chido acá el maese. Pues es que no es que no sea chido el maese, maestro. Lo que pasa es que tú sigues siendo con tu prójimo. Y a veces no eres nada más uno. Eres doble. Qué bueno que no lo entendieron, porque si no se hubieran escandalizado. 28. Les aseguro, dice Jesús, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Cuando descubren la resurrección, lo quieren tocar. Y les dice, todavía no he sido glorificado, espérense tantito. Porque lo bueno a veces se pega. 6 días más tarde, agarró el capítulo 17, 6 días más tarde, Jesús llama a Pedro, Santiago y a su hermano Juan. Fíjense el antecedente.
Los lleva a una montaña elevada y delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. La figura nuevamente de la ley, pero ahora los profetas. Termino este día con esta reflexión, porque no hemos iniciado todavía. Te pongo y te hablo con claridad. Como no me acabas de entender esta dimensión espiritual, porque te has quedado en lo terreno y no me entiendes en el lenguaje sobre la búsqueda de la verdad, sobre tomar esa cruz, sobre cuál es el sufrimiento por mi causa, ven y llama a 3. A quien ya le dio el poder, como ustedes se dieron cuenta, de ser cabeza visible de la iglesia. Primero. Y segundo, acompañado también de aquel que se designará después el discípulo fiel y más querido, Juan. Se transfigura, se da a conocer en parte de la gloria, pero aparecen 2 personajes. Moisés, que no fue mencionado cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Elías, que sí fue mencionado, pero que es el prototipo de las profecías. Isaías y Jeremías, todos los profetas son importantes, pero nadie había alcanzado tanta. Elías va a ser mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasará ante esta presencia de la ley y los profetas? Pues no dejen de venir mañana y ahora sí ya verme, porque ya me escucharon. Ya no me vieron, pero me escucharon. Gracias. ¿Alguna pregunta? Padre, ¿por qué dice que Elías era el profeta más importante? Era uno de los más importantes, dije, junto con Isaías, junto con Jeremías, porque cuando fue elevado al cielo por los carros del fuego, se supone que entonces tampoco conoció la sepultura. Cuando alguien moría, lógicamente pensaban que tenía que ser. Ahora, en la liturgia